Bienvenido a Great Travel, donde cada ciudad tiene un secreto y nosotros estamos aquí para contarlo. Tu ventana a las maravillas del mundo, sus rincones más recónditos y las historias humanas que los unen. Hoy nos trasladamos a Oklahoma para desentrañar una historia tan urgente como conmovedora, la de las personas sin hogar en 2020. No se trata solo de cifras en un papel o de políticas en una cámara, se trata de los corazones que laten con fuerza de las personas que atraviesan dificultades en el estado de los Sooners. Desde el zumbido de las luces de neón de Oklahoma City hasta la quietud de sus llanuras rurales, tanto si eres un viajero experimentado con una mochila llena de sellos como si eres alguien que explora desde la comodidad de su hogar. Acompáñenos en un viaje que nos sumergirá en una historia llena de desamor y esperanza a partes iguales. Una historia que nos desafía a ver, sentir y tal vez incluso actuar. Cierre los ojos por un momento e imagine esto. Es un amanecer gélido en Oklahoma City, de esos en los que el viento atraviesa el abrigo y te azota la cara. Bajo la sombra de un enorme paso elevado de la autopista, Valerie, una mujer que se acerca hasta los 50 años, se acurruca junto a una hoguera improvisada que ha conseguido encender con un montón de ramitas, cartones y cualquier resto que ha podido encontrar. Sus ojos azules, enmarcados por una piel curtida y una maraña de cabello canoso, brillan con una mezcla de agotamiento y determinación inquebrantable. Lleva 8 años sin hogar, 8 largos inviernos con los dedos congelados, 8 veranos de calor. Implacable, innumerables noches esquivando el peligro y buscando la próxima comida. Cuando me senté con ella, el rugido del tráfico casi ahogaba sus palabras, y ella murmuró: «Sigo adelante porque rendirme no es lo mío». Esa tranquila rebeldía, ese destello de lucha en su voz me conmovió profundamente. Valerie no es solo una cifra en un informe o una silueta borrosa en la carretera. Es la hija de alguien, la amiga de alguien, una mujer que ha visto lo peor y aún se atreve a tener esperanza. Al embarcarnos en este documental de viajes, quiero que tengan su imagen en la mente, porque cada hilo de esta historia se entrelaza con vidas como la suya. Personas que se niegan a ser borradas, que exigen que las veamos y las escuchemos. La crisis a la vista. Oklahoma Dusty Winds. Sentemos las bases. A día de hoy, desde marzo de 2020, la falta de vivienda en Oklahoma ha alcanzado un punto crítico. El recuento de 2024 en Oklahoma City contabilizó 1,831 personas sin un lugar estable al que llamar hogar, lo que supone un aumento asombroso del 28% con respecto al año anterior. En todo el estado, las estimaciones sugieren que más de 4,000 habitantes de Oklahoma se encuentran sin hogar este año. Y es probable que esa cifra siga aumentando a medida que las presiones económicas se intensifican. En Tulsa, los refugios rechazan a decenas de personas cada noche. Las camas están llenas y las listas de espera se alargan durante semanas. Más allá de los centros urbanos, las comunidades rurales soportan su propia carga silenciosa. Las familias se agolpan en las casas de sus parientes, duermen en coches en carreteras secundarias polvorientas o se apiñan en refugios improvisados lejos de miradas indiscretas. El Distrito Escolar Público de Oklahoma City informó de casi 2,000 estudiantes sin hogar en 2022, y los educadores sobre el terreno afirman que esa cifra no ha variado mucho. En todo caso, es una mancha persistente en el balance del estado. ¿Qué está alimentando este fuego? Las cifras cuentan una historia brutal. El alquiler en centros urbanos como Oklahoma City y Tulsa supera los $1,000 al mes de media. Mientras tanto, el salario mínimo del estado sigue congelado en $25 la hora, lo que supone un mísero salario mensual de $1,600 antes de impuestos, apenas suficiente para pagar la mitad del alquiler, por no hablar de la comida, los servicios públicos o la gasolina. Las medidas de ayuda durante la pandemia, como la moratoria de los desahucios, los pagos de estímulo y las ayudas de emergencia para el alquiler, se han agotado hace tiempo, dejando un vacío que la inflación se ha apresurado a llenar con su implacable presión. En 2024, las solicitudes de desahucio en Oklahoma City batieron todos los récords, con los tribunales tramitando 400 casos a la semana. Una avalancha de desplazamientos que dejó a las familias en la estacada. No se trata de una tormenta pasajera. Es un cambio sísmico que está arrasando las ciudades y los amplios espacios abiertos de Oklahoma City. Una crisis que no perdona ningún rincón del estado. El tapiz histórico, el largo camino hasta aquí. Para comprender el Oklahoma de 2025, debemos remontarnos en el tiempo.
porque esta crisis no surgió de la noche a la mañana, es un legado tejido a lo largo de décadas de auge y caída, resiliencia y abandono. Retrocedamos a la década de 1920, cuando el petróleo brotó de la tierra y convirtió Oklahoma en una tierra de riqueza repentina. Tulsa se coronó capital mundial del petróleo. Su horizonte se elevó a medida que se multiplicaban las plataformas petrolíferas y florecían las fortunas, y los granjeros se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Sus polvorientos monos de trabajo fueron sustituidos por trajes a medida, pero los años 30 trajeron consigo el Dust Bowl, un ajuste de cuentas implacable que enterró esos sueños bajo una arena asfixiante. Las familias vieron cómo sus campos se convertían en desiertos, cómo sus medios de vida se esfumaban. Y miles huyeron hacia el oeste como los Oquis, inmortalizados en las uvas de la ira de Steinbeck, una diáspora nacida de la desesperación. Los años 70 ofrecieron un respiro con otro boom petrolero, que llenó las arcas del Estado y alimentó un atisbo de optimismo. Pero la crisis de los 80 lo apagó, dejando plataformas abandonadas y un frío económico persistente. Esa década también vio cómo se desmoronaba la infraestructura de salud mental en todo el país y cómo la desinstitucionalización golpeaba duramente a Oklahoma, con lugares como el Griffin Memorial Hospital de Norman recortando camas y dando de alta a pacientes a un mundo sin red de seguridad ni plan. La recesión de 2008 puso a prueba al Estado una vez más. La energía amortiguó el golpe, pero los trabajadores con salarios bajos, los cajeros, los jornaleros y los obreros nunca salieron del bache. Luego llegó la década de 2020, una pandemia mundial cambió el panorama y atrajo a los trabajadores remotos a la asequibilidad de Oklahoma, lo que a su vez disparó los precios de la vivienda. Los datos locales muestran que los alquileres en Tulsa y Oklahoma City se han disparado un 30% desde 2020, mientras que el salario mínimo se ha mantenido obstinadamente estable en $25 la hora. Un mínimo federal que no ha cambiado desde 2009 no es una casualidad, es la historia que se repite. Hooverville, un barrio marginal de Oklahoma que surgió a lo largo de las riberas del río en 1234, albergó a migrantes del Dust Bowl, hasta que las autoridades locales lo incendiaron para borrar el recuerdo de aquella época. La tendencia a borrar los campamentos en lugar de resolverlos sigue presente en los desalojos modernos. Hoy en día, las órdenes de desahucio y las carteras vacías se cantan al son de Dust and Displacement, una de las canciones de Woody Guthrie. Los auges y caídas de la historia de Oklahoma se entrelazan en este dilema, que a veces oscurece el orgullo del Estado por su constante decadencia. Si estás disfrutando de este viaje, te agradeceríamos mucho que te suscribieras a Great Travel, dejaras un comentario con tu opinión y le dieras al botón me gusta. Desde magníficas puestas de sol hasta realidades brutales como esta, somos una comunidad creciente de aventureros que siguen historias que importan. Asegúrate de ser el primero en conocer nuestro próximo viaje pulsando el símbolo de la campana. Tu apoyo nos anima a seguir adelante, y te agradecería mucho tus comentarios a lo largo del camino. Así nos aseguraremos de que este debate no se apague. Una señal alentadora es la iniciativa Key to Home. En medio de esta tormenta, una luz guía brilla en Oklahoma City a través de la Key to Home Partnership. Esta asociación se creó en 2023 con el audaz objetivo de dar alojamiento a 500 personas sin hogar crónicas y sin refugio antes de finales de 2025. A través de su proyecto de realojamiento de campamentos, 153 personas han sido trasladadas con éxito a hogares estables hasta marzo de este año. Imaginemos una escena en la que trabajadores sociales con chalecos de colores vivos se abren paso entre campamentos de tiendas de campaña embarradas, se sientan con personas como Valerie a tomar un café, escuchan sus historias y poco a poco se ganan su confianza a través de conversaciones significativas. Mientras tanto, los orientadores en materia de vivienda hacen llamadas en frío y recorren los pasillos en un esfuerzo por encontrar hogares para personas con historiales crediticios deficientes o inexistentes, negociando con propietarios recelosos. No creerán lo que ven. Encontrarse con las personas allí donde se encuentran tiene un impacto profundo. El 91% de las personas a las que se les ha dado un hogar han aceptado. La iniciativa se basa en Housing First, una estrategia que ha tenido éxito en otros lugares, como Houston. Se trata de un concepto innovador, pero bastante básico. Lo único que se necesita es acceso a una puerta y, a partir de ahí, se pueden obtener servicios integrales como asesoramiento, formación profesional o atención médica.
No hay requisitos previos, ni siquiera es necesario estar sobrio, trabajar o estar en tratamiento. Según estimaciones locales, cuesta $15,000 al año alojar a una persona. En lugar de los $40,000 que cuesta mantenerla en la calle, esta transición, posible gracias a Key to Home, redujo la indigencia crónica en Oklahoma City en un 14% en 2024. En Oklahoma, esto tiene un giro único. Los voluntarios proporcionan de todo, desde donaciones de muebles hasta visitas agradables. Grupos como Homeless Alliance organizan recursos y las iglesias abren sus puertas para ofrecer camas temporales, creando una red de apoyo comunitario. En 1975, un comedor social de Tulsa repartía 100 comidas a la semana, como sutil legado de atención. Key to Home sigue creciendo y ahora cuenta con 1,000 personas. Aún no es una solución completa, pero es un punto de partida. Una prueba de que la transformación puede producirse incluso en entornos difíciles. Si tuvieras el poder de hacerlo, ¿por dónde empezarías tus esfuerzos para acabar con la falta de vivienda en tu ciudad? Más refugios, por favor, para que la gente no tenga que vivir en la calle. Intentar reducir la brecha abogando por salarios más altos. Construir una gran cantidad de viviendas de bajo coste. Deja tu respuesta a continuación. Tu opinión al respecto me interesa mucho. Un problema oculto en las zonas rurales de Oklahoma. Las zonas rurales de Oklahoma soportan una carga menos visible, pero no menos terrible, que las bulliciosas metrópolis de Tulsa y Oklahoma City. La falta de vivienda no se manifiesta en forma de grandes campamentos en comunidades más pequeñas como Shawnee, Enid, Durant o Hugo. Se trata de personas que duermen en sofás de amigos o familiares, o que acampan en sus coches junto a ríos o en carreteras secundarias. Aquí no hay servicios, no hay grandes refugios. Los bancos de alimentos apenas sobreviven y el transporte público es una quimera. El programa Path de Micolester ayuda a personas con enfermedades mentales, pero es imposible que un solo equipo cubra todos los extensos condados del este de Oklahoma. Imagínese esto: un padre soltero de Ada pierde su trabajo en una fábrica y se queda sin nada más que su camioneta para mantener a su familia. Sus hijos acaban durmiendo en un remolque estrecho con su tía. Para demasiadas personas, esta es la realidad. Los niños lo sienten con especial intensidad. En 2023, se descubrió que 50 niños sin hogar dormían en graneros, remolques abandonados o cobertizos de familiares en la zona rural del condado de Atoka, como sustitutos de los trabajadores sociales habituales. Los profesores empezaron a repartir barritas de cereales, chaquetas y calcetines a los alumnos. En Stilwell no hay autobús ni ningún otro medio de transporte para ir al colegio, por lo que una mujer me contó que su hija camina 3 millas desde la granja de una amiga. En 2024, se descubrió que 200 ancianos del condado de Adair vivían en coches o en sofás. Según los datos del Elderly Struggle 2, sus fondos de jubilación se agotaron debido al aumento vertiginoso de los alquileres y los gastos médicos. Las personas sin hogar que aparecen en las noticias con ciudades improvisadas y desorden no están aquí. Oculto en la tranquilidad de la Oklahoma rural, hay una herida que lleva mucho tiempo ahí. Una situación tan apremiante y real, pero mucho más difícil de ver: la lucha en la legislatura, entre la compasión y la represión. Cómo gestionar esta catástrofe es un tema muy debatido en las cámaras legislativas de Oklahoma en 2025. Un enfrentamiento filosófico que se desarrolla ante nuestros propios ojos, con la excepción de Tulsa y Oklahoma City. Ningún municipio con menos de 300,000 habitantes podría utilizar fondos locales para servicios para personas sin hogar, como refugios, programas de asistencia o programas de alimentación. Según el proyecto de ley 484 del Senado, impulsado por la senadora Lisa Standridge, el argumento esgrimido por los partidarios de la medida es que es necesario frenar la vagancia para mantener bajos los presupuestos de las pequeñas ciudades y limpiar las calles. Algunos piensan que esto empujará a la gente a ciudades ya congestionadas y lo califican de golpe bajo a los más débiles. Se ejerce presión sobre Oklahoma City y Tulsa, mientras que las ciudades rurales se encogen de hombros. El proyecto de ley dentro de la Cámara de Representantes es más agresivo, ya que prohíbe dormir en los bancos de los parques o debajo de los puentes en todas las propiedades del condado y municipales a partir de 2024. La sanción puede ser una multa de $50 o 10 días de prisión. La seguridad pública y la restauración de las zonas comunes son los objetivos declarados de los defensores de la medida.
Los detractores argumentan que castiga en las personas sin hogar al criminalizar la supervivencia. Luego está el proyecto de ley 1068, un proyecto desconocido que permitiría a las comunidades comprar billetes de autobús de ida para transportar a las personas sin hogar a ciudades como Wichita o Dallas. Los partidarios lo ven como una oportunidad solidaria para un nuevo comienzo. Los críticos dicen que es solo una nueva forma de jugar al viejo juego de pasar la pelota, y lo llaman exportar el problema. Por el contrario, el proyecto de ley 1802 de la Cámara de Representantes ofrece un salvavidas al destinar $10 millones a la asistencia en salud mental, una medida inusualmente no partidista que ha obtenido discretamente el apoyo de ambos partidos. Ya hemos hablado de esto anteriormente. En 2024, el gobernador Kevin Stitt rechazó una medida para aumentar los fondos destinados a los refugios, su postura, según la cual esta debería ser una responsabilidad de los municipios y no del Estado. Sigue influyendo en los debates de 2005. El poema histórico sobre la redada de personas sin hogar llevada a cabo en Oklahoma City en 1996 para limpiar su reputación sigue muy vivo hoy en día. El alcalde de Enid me advirtió que la SB 484 acabaría con su pequeño banco de alimentos. Según un agente de policía de Edmond, la HB 864 solo traslada las tiendas de campaña a otro lugar. El baile es desenfrenado. Durante los próximos años, las carreteras de Oklahoma estarán marcadas por una legislación que busca ocultar o reparar. Mi corazón late con fuerza. Recuerdos que perduran. Sería un placer conocer a los lugareños. Blika es una madre de Oklahoma City que, en 2019, huyó de su novio violento. Incluso con los pañales puestos, sus 2 hijos salieron adelante. Me contó, con la voz temblorosa, que pasaba las noches en refugios llorando hasta quedarse dormida porque se odiaba a sí misma por causar dolor a los demás. Antes de que la oficina de vivienda le diera las llaves de un modesto apartamento, dependió de la Homeless Alliance durante 18 meses, mientras hacía trabajos ocasionales y compraba pañales. Hoy está preparando espaguetis en su propia cocina. Me enseñó los dibujos a lápiz que sus hijos habían pegado en la nevera y el sonido de sus risas llenaba la habitación. Una pequeña victoria. Mientras dormía en un campo junto a un refugio de emergencia en Norman, conocí a un hombre enjuto llamado Casey. Ha vivido intermitentemente en las calles de su ciudad natal, llevando una vida nómada mientras fumaba un cigarrillo. Expresó su preocupación porque la ley SB 484 pudiera restar importancia al cuidado personal al ir más allá del simple recuento y pedir el nombre de las personas. Lena, una abuela de Tulsa, vive ahora en el sótano de una iglesia desde que perdió su casa en 2000 debido a los gastos médicos relacionados con su lucha contra el cáncer. Nunca imaginó que sería ella quien necesitaría ayuda después de haber criado a 3 hijos aquí. Sí, un veterano de Lawton. Depende de la Administración de Veteranos para superar el trastorno de estrés postraumático TPT que desarrolló tras servir en Irak. Murmuraba entre dientes mientras él y su perro acurrucado lo intentaban. Pero los progresos eran lentos. Luego está Marla, una adolescente homosexual que descubrí en Kogi, Oklahoma, que fue expulsada de su casa a los 17 años. Hace un año que vive de sofá en sofá. Mi familia se ha ido, pero yo no me iré, dijo con un toque de rebeldía. Y conozcamos a Javier, un padre de Shawnee que fue despedido de su trabajo en una tienda de piensos en 2024. Por el momento, la caravana de su hermana tendrá que servir para su familia de 4 miembros. Les digo a mis hijos que es algo temporal, continuó, con la mirada perdida. Estas son las esperanzas, las preocupaciones y la voluntad de los habitantes de Oklahoma, atrapados en la difícil situación del estado. Entrelazadas entre sí, forman un tejido de fundamentos culturales, orgullo y peligro. ¿Por qué Oklahoma se ve tan gravemente afectada por esto? Hay raíces profundas, un porcentaje alarmantemente alto de la población, el 15%, vive en la pobreza en este estado. Según una investigación de 2024, la adicción a las drogas es el segundo problema más grave de Estados Unidos, seguido de cerca por las enfermedades mentales. En lo que respecta a la violencia doméstica, las inundaciones y los refugios, la WPA de Oklahoma City rechaza a 200 mujeres al mes por falta de capacidad. Según los especialistas en el mercado inmobiliario, hay un déficit crítico de 50,000 viviendas asequibles y los gastos de construcción están aumentando a un ritmo alarmante.
Los alquileres en las ciudades han aumentado un 30% desde 2020, mientras que el salario mínimo federal de $125 por hora se ha mantenido estable desde 2009. Oklahoma es culturalmente paradójica. Aquí, el adagio, no se puede comprar la felicidad, es más que una simple frase. Es la religión de este estado fundado por petroleros y pioneros. Cada pequeño pueblo y cada manzana se enorgullece de su independencia. Forjada en el polvo de la fiebre de la tierra de la década de 1890 y en los años 20, empapados de petróleo. Por otro lado, tiene sus inconvenientes. Como resultado, es posible que la gente no vea los problemas sistémicos, como la grave limitación de la asistencia sanitaria debido a los recortes presupuestarios, los ingresos que no cubren los gastos de subsistencia y un sistema de bienestar social que está casi colapsado. Pedir ayuda se considera un signo de debilidad en las zonas rurales, ya que el orgullo se transforma en vergüenza. Según un granjero que conocí en Vanita, fingía no tener hambre hasta que se desmayaba en el campo. Una viuda de Okima vendió su anillo de boda para financiar su ayuda. El crisol de Oklahoma es este conflicto entre la presión estructural y la autosuficiencia, que intensifica una crisis personal y social. A raíz de lo ocurrido en una comunidad, se producen ondas expansivas. Todo en Oklahoma siente los efectos de esto, y no se limita a las personas sin hogar, mientras que los negocios de Bricktown, un moderno barrio turístico de Oklahoma City, se quejan de que los campamentos ahuyentan a los clientes porque bloquean la luz de sus letreros de neón. Las organizaciones sin ánimo de lucro argumentan que ser visibles motiva a la gente a actuar, amplificando así las voces de los invisibles. Las reuniones del consejo en el centro de Tulsa se calientan y se prolongan hasta altas horas de la noche, ya que los negocios exigen orden y los activistas piden compasión por la prohibición de la mendicidad en la ciudad. Incluso las escuelas están sintiendo la presión. La asistencia de los estudiantes sin hogar es menor en el año 2024. Los profesores y orientadores ya están al límite tratando de equilibrar la empatía y la enseñanza. Pero según las estadísticas de OCAS, faltan un 20% más de días que sus compañeros. Las zonas comunitarias cambian. Cuando se pone el sol en el Reno, la mitad de los usuarios de la biblioteca son personas sin hogar que buscan un lugar donde calentarse o descansar. Un aspecto que se pasa por alto en el fervor del debate es que los delitos violentos están más relacionados con la pobreza que con la falta de hogar en sí, aunque los pequeños hurtos estén vinculados a los campamentos. Según las estadísticas de la policía de Oklahoma City, el pasado lo confirma. Aunque las medidas represivas actuales no huelen del todo igual, las redadas contra vagos de Tulsa en Fence 5 intentaron limpiar las calles. Los grupos religiosos se unen en apoyo de la mezquita de Ardmore, que proporciona 100 comidas a la semana. A pesar de su amplio inventario de abrigos, la sinagoga de Sepulpa está agotada, con asientos y despensas abarrotados. El propietario de una cafetería de Norman esconde la comida a las personas sin hogar que viven en tiendas de campaña por miedo a represalias. En Lawton, hablé con un veterano que me dijo que los campamentos cercanos asustaban a sus hijos. Las comunidades de Oklahoma caminan por la cuerda floja entre la compasión y el cansancio. ¿De quién es la responsabilidad de solucionar la falta de vivienda? De todos, desde los gobiernos hasta las organizaciones, pasando por la gente común como nosotros. ¿Deberíamos todos aportar nuestro granito de arena o debería alguien tomar las riendas? Por favor, comparta su opinión conmigo en el espacio proporcionado. Vaya más allá de los efectos superficiales y le escucharé con atención. Investigue con más detalle las repercusiones en aguas tranquilas. Una propietaria de una cafetería contrata y forma a personas sin hogar para que trabajen como baristas. Ha recibido tanto admiración como críticas por su pequeño acto de rebeldía contra el estigma. Una ferretería de Ponca City reparte discretamente mantas y lonas como gesto, para dar prioridad a la supervivencia por encima de las apariencias. En 2024, Tulsa puso en marcha habitaciones seguras con camas y refrescos para los alumnos sin hogar de las escuelas, pero la financiación era incierta. Las empresas también lo experimentan. Una encuesta local reveló que el tráfico peatonal en un centro comercial de Edmond se redujo un 15% cerca de una concentración de tiendas de campaña, lo que provocó solicitudes de desalojo. Por otro lado, el propietario de un pub de Enid me informó de que las tiendas de campaña son más atractivas que las calles desiertas. Expresó su alivio porque siguieran con vida. El legado de Faith se expande. Una iglesia baptista de Chickasha acoge un centro de acogida durante el invierno.
Su hermandad ofrece un refugio. Una organización budista ofrece refugio a las personas sin hogar de Muskoji a través de la meditación, aportando calma en medio de la agitación. Al igual que Ponca City se unió durante una inundación en 1980, los residentes de hoy se ayudan mutuamente a alimentarse. Eso se ve cuando un policía de Shawnee infringe la ley para poner a salvo a un hombre, o cuando un empleado de una tienda de comestibles de Guthrie regala pan del día anterior. Esto no es noticia, son los hilos que mantienen unida a una comunidad, los que han sido puestos a prueba y no se han roto. La prevención es la base, pero las soluciones en marcha, la construcción de puentes y las llaves para los hogares proporcionan el marco. La marea puede cambiar si se desvía la atención. En comparación con los $40,000 anuales que se estima que se gastan en vivienda, los $500 de ayuda de emergencia para evitar los desahucios son una miseria. Según la Homeless Alliance, sin viviendas de alquiler, se acumulan los vales de vivienda, lo que supone un problema importante. Con 20 unidades en Dosiquati, el proyecto piloto de microviviendas de Tulsa era asequible, eficiente y ampliable dentro de lo razonable con 200 pies cuadrados. Necesitamos transporte en las zonas rurales. Imaginemos furgonetas recorriendo el mundo, llevando ayuda a zonas donde los autobuses no pueden llegar. Una clínica móvil en McAllister atendió a 50 pacientes por semana. Durante una prueba en 2024, hay que reducir la brecha en las zonas rurales aumentando esa cifra. Roots brilla con fuerza. Un barbero de Pryor corta el pelo gratis a las personas sin hogar. Zen, Lux OKC proporciona kits de higiene. La cooperativa de Enid regala las verduras que no vende. Si la inundación de Norman de 1976 pudiera reunir a toda la población de 2000, podría tener repercusiones en todo el estado. Los incentivos fiscales para las empresas de construcción de bajo coste son fundamentales para esta política. Entre los posibles factores que podrían cambiar las reglas del juego, se encuentran un salario mínimo de $10 y el control de los alquileres. Un mecánico de Claremore restaura automóviles para personas sin hogar, consciente de la libertad que supone la movilidad. En Willow Springs, aquí es donde Oki reconstruyó California, su casa podría reconstruirse. Ideas a escala global. Situadas en Oklahoma. Demos un paso atrás. Oklahoma solo tiene 4,000 personas sin hogar, pero California tiene 180,000. La escasez de viviendas y el retraso salarial son los nudos que los atan. Miles de personas encuentran refugio en el metro de Nueva York. Los habitantes de los parques de Londres. Las favelas de São Paulo reflejan lo invisible del mundo rural. Los bajos costes de Oklahoma solían servir de colchón, pero están empezando a desaparecer. El Borde, grupo local. En 2004, el 90% de las personas sin hogar de Finlandia tenían vivienda, y los primeros en conseguirla fueron los familiares de Oklahoma. En 2025 había 500 aldeas en Osaka, Japón. ¿Podría OKC aprovechar eso? Los Okies eran marginados en la California de los años 30, nosotros somos ellos, luchas que no son evidentes a simple vista. Las voces invisibles, quita cada capa. La tasa de personas sin hogar en Oklahoma City es del 20% entre la población indígena, según estadísticas de 2023, triplicar su porcentaje de la población actual. No hay refugios disponibles en las reservas. Persiste el malestar entre generaciones. Los jóvenes sufren. Los adolescentes LGBTQ son rechazados. Los barrios de Romulus y Tulsa. En 2004 se produjo una caída de 30 personas en un centro de Norman. También los veteranos de Yukon. Bedford ayuda a antiguos miembros del ejército. El presupuesto es ajustado. Hoy, los nietos de quienes vivían en el Black Wall Street de Tulsa en 1921 se enfrentan al espectro de la discriminación hipotecaria. Una tormenta destruyó la casa de una viuda en Alba y la ayuda tarda en llegar. El ático de un amigo en Okema es el hogar de una madre soltera con 3 hijos, sin nombre y sin contar. Gigantes raros, héroes anónimos, acérquese a ver. Una enfermera de Chickasha transforma la tranquila elegancia de los habitantes de las tiendas de campaña en un bálsamo curativo. Algunos niños de Okmulgee compraron calcetines en un puesto de limonada. Las víctimas de las inundaciones fueron acogidas en Guthrie en 1985. Hoy, los tenderos reparten pan. Un policía de Shawnee traslada a un hombre a un refugio. Una educadora de Holdenville dedica su tiempo libre después de la escuela a ayudar a las personas sin hogar. Claremore acogió a 30 personas durante una tormenta de nieve en 2004. En Tahlequah se intercambian huevos, aunque no son muy prósperas, cumplen su función.
El ritmo de Oklahoma en gestos humildes, mirando hacia el futuro, pensando en lo que nos deparará. Aspire a lo más alto. Imagine un tapiz hecho con las dispares sillas de barbero, despensas de iglesias y consultorios veterinarios de Oklahoma. Las tecnologías publicitarias pueden alterar los ciclos al alertar a los usuarios sobre apartamentos vacíos o transacciones de adolescentes. El oeste reconstruido pertenece actualmente a Oke en 1930. En esta zona, ayuda lenta, esperanzas rápidas, afirmó una niña en Holdenville. Si se combina con restricciones de alquiler y fideicomisos de tierras, un salario de $12 en 2030 podría ser excepcional. El petróleo enmascaró la pobreza en Tulsa en la década de 1970. Juntos, podríamos arreglarlo. Denos esas herramientas, no lástima, dijo un veterinario en Lawton. ¿Lo haríamos? Una perspectiva más amplia. Un hilo conductor, de un paso más amplio. Los niños de Manila dormirán en vehículos y en cartones en el año 2025. Miles de habitantes de Oklahoma City fueron alimentados por los comedores sociales de Londres en 2024, y ese número sigue aumentando. Las mujeres petroleras proporcionaron comida a los pobres de Oklahoma City durante la década de 1900. Ahora es más difícil y más sagrado. Numerosos habitantes de Oklahoma viven en microapartamentos en Osaka. Según el veterinario de Purcell, solo nos separa una factura. Esto no se limita a Oklahoma, sino que refleja nuestra comunidad global. Observaciones. La naturaleza de ver, déjalo. Todas estas cosas: el fuego de Valerie, la estufa de Blanca, la lona de Casey, el banco de Lena, el arroyo de Tai, el sofá de Marla, la caravana de Javier son metáforas de quiénes somos. Se busca mástil de petróleo en la Tulsa de los años 20. Ahora mismo está vacío. ¿Dónde está el hogar? Esa es la pregunta que este documental de viaje se propone responder. Preguntaste quiénes son parientes. Para 2025, lo que más importará serán las personas, no el lugar. Una invitación a profundizar. Tiene una aventura como el viaje de HT Travel Spot el potencial de cambiar nuestra percepción de las personas sin hogar. Podría inspirar compasión. Acción. A continuación, por favor, déjame saber que estoy aquí. Últimas palabras. Una búsqueda inconclusa. Me siento vulnerable, herido y elevado al concluir esta épica historia de Oklahoma de 2000. Desde los incendios en la cocina de Valerie hasta la confianza en Blanca. Desde la costa hasta la determinación de Marla. Y desde la tienda de campaña de Casey hasta las esperanzas ocultas de innumerables personas. La vida y la pérdida se entrelazan. En lugar de ser el último capítulo, este documental de viaje marca el comienzo. Un apasionado llamamiento a observar, experimentar y ser activo. Gracias por uniros a Great Travel. Seguid buscando. Seguid preocupándoos. Nos vemos.